Parece ser que los científicos de principios del siglo XIX habían estado desarrollando métodos alternativos para obtener electricidad sin combustión. Nikola Tesla creía que había logrado acceder a lo que denominaba energía radiante. Muchos científicos piensan que descubrió lo que ahora llamamos energía libre. Pero antes de que Tesla pudiese acabar el proyecto, su inversor, el banquero J.P. Morgan, que tenía el monopolio del cobre que se utiliza en el tendido eléctrico, se dio cuenta de que el descubrimiento de Tesla podía transmitir electricidad sin necesidad de cables. Y entonces dejó de financiar las investigaciones de Tesla. El laboratorio de Tesla apareció quemado y a él lo condenaron al ostracismo. Y todo por intentar cumplir su sueño de conseguir energía ilimitada para todos. Un inventor de hoy en día, Adam Trombly, se inspiró en el trabajo de Tesla y en las posibilidades del toroide. Trombly construyó una dinamo, un generador de corriente directa que proporcionaba energía eléctrica directamente del aire. Intentábamos demostrar que al imitar el campo magnético de un planeta y al girar este dispositivo, podríamos realmente crear una dinamo que funcionase. Y de hecho, funcionó, y sigue funcionando. Entonces, cuando contemplamos la naturaleza, Júpiter o una dinamo como la Tierra que gira en el espacio, lo que hacemos sencillamente es referirnos a un imán que gira en el espacio. Y las líneas de flujo del imán van hacia abajo y por dentro, en este patrón toroidal del campo magnético. También se expande y se contrae, respira. Literalmente coge del espacio la energía que necesita y la transforma. Justo aquí, en este toroide, tenemos energía suficiente para transformar toda la Tierra entera. Y eso no es una simple teoría, sino que es literalmente cierto. Simplemente pensemos en las implicaciones que esto supone. Significa que cualquier lugar de la Tierra tendría energía. Cada persona de la Tierra tendría acceso a la energía. Gozaríamos de toda la abundancia del universo. Las Naciones Unidas y el Senado de los Estados Unidos habían invitado a Trombly para que demostrase cómo funcionaría uno de estos generadores. Pero al final, la administración de Bush boicoteó estos actos y después el gobierno requisó el dispositivo durante una redada. Pero la historia de Trombly no es la única. Cada vez que conozco a un inventor con una nueva y prometedora tecnología en el campo de la energía libre, me cuenta una experiencia parecida a la vivida por Trombly. El inventor John Bedini empezó a trabajar sobre las teorías de Tesla acerca de la energía radiante hace décadas y ha creado una gran variedad de dispositivos de cargadores de baterías que generan más energía de la que necesitan para funcionar. Anunció que iba a empezar a distribuirlos a muy bajo precio. Poco después, lo atacaron en su laboratorio y lo amenazaron para que dejase de producirlos. Por su propia seguridad, tuvo que dejar a un lado la comercialización de los dispositivos de energía libre. Todos estos dispositivos provienen de laboratorios que visité personalmente. Aunque la calidad de estas secuencias es pobre, no espero convenceros. Pero lo que quiero decir es que al estar ahí con estos inventores, acompañado de expertos y ver cómo funcionaban estos dispositivos de nueva energía, me convencieron de que la tecnología es real. Y me maravillan los avances que puede engendrar esta tecnología. El canadiense John Hutchinson no solo creó baterías libres de energía, sino que también usó las teorías de Tesla para contrarrestar la gravedad y conseguir que los objetos flotaran. Esto podría revolucionar el campo de la propulsión. Pero la policía y agentes del gobierno entraron en su laboratorio y le requisaron su equipo en 1978, en 1989 y de nuevo en el año 2000. Uno de los científicos a los que íbamos a entrevistar para este documental era el Dr. Eugene Malo, un ingeniero del MIT y de Harvard, editor de la revista Infinite Energy, que cubre tanto los avances teóricos como tecnológicos del campo de las nuevas energías. Misteriosamente, recibió una paliza que le provocó la muerte en el año 2004. Si todos estos inventores eran unos estafadores y unos charlatanes, me pregunto por qué se los reprime de una manera tan brutal y constante. Le pregunté al inventor de energía libre, Adam Trombly, por qué pensaba que se restringía la investigación de este tipo de tecnología y si mantenía alguna relación con el fenómeno ovni.
Importantes rangos del cuerpo militar han corrido un riesgo al afirmar, sí, estas cosas son reales. ¿Por qué pensáis que el complejo industrial militar evita a toda costa este tipo de declaraciones? Porque empiezas a pensar en qué clase de tecnología se esconde tras el fenómeno OVNI. Esa es la cuestión principal. La falta de transparencia del fenómeno OVNI está directamente relacionada con la falta de información sobre la denominada energía libre. La energía se extrae de la estructura del espacio que nos rodea, lo que significa que no se puede medir. Esa es una amenaza directa a la mayor y única industria del mundo, la energía. Sería decir adiós a ExxonMobil, al petróleo, al carbón, a la transmisión lineal de electricidad a través del tendido eléctrico. Todo eso desaparecería. Por desgracia, Nuestra dependencia del petróleo les asegura a las compañías energéticas continuar recibiendo increíbles beneficios. Los he visto reunir un gran número de recursos para boicotear las alternativas energéticas, para controlar las reservas mundiales y mantener el precio del petróleo elevado. Tienen suficiente dinero y poder para eliminar cualquier cosa que pueda amenazar su monopolio. Así que, ¿quién está detrás de todas estas compañías energéticas? El imperio del petróleo de los Rockefeller comenzó en 1870, cuando John D. Rockefeller fundó la compañía Standard Oil y se convirtió en el primer multimillonario de Estados Unidos. Desde entonces, Standard Oil se ha convertido en ExxonMobil y en otras compañías. Y los Rockefeller también controlan nuestra comida. Fueron los responsables del cambio de producción que sufrió el planeta al pasar a una agricultura de gran escala basada en el petróleo. Recuerdo la llamada Revolución Verde de los años 60 y 70. Como la mayoría de gente, yo también pensaba que era algo positivo. Sin embargo, se basó en la plantación de enormes campos con un solo cultivo, usando grandes cantidades de fertilizantes, herbicidas y pesticidas basados en el petróleo. La Revolución Verde fue idea del Departamento de Ciencias Naturales de la Fundación Rockefeller, junto con importantes empresas agrícolas. La agricultura basada en el petróleo proporcionaba una gran cantidad de nuevos beneficios para la industria del petróleo, pero nunca cumplió con las promesas de acabar con el hambre y promover la salud. Al principio, la Revolución Verde aumentó la productividad, porque cada trozo de terreno se utilizaba para la producción inmediata, aunque los verdaderos costes los estamos viendo ahora. Los contribuyentes pagan miles de millones en subsidios a las grandes empresas agroindustriales. Las pequeñas plantaciones familiares han desaparecido. La biodiversidad se ha destruido. Los químicos tóxicos envenenan a los trabajadores de las plantaciones y contaminan la tierra, el agua y nuestro suministro de comida, poniendo en peligro la salud de todos nosotros. En 2010, aproximadamente 1 de cada 7 personas de todo el mundo no tenía lo suficiente para comer. Las enormes empresas que nos han introducido las sustancias químicas en la agricultura industrial química hablaban de 3 instrumentos para consolidar la cadena alimenticia. Primero, la ingeniería genética como un método de control. Segundo, patentar las semillas y la vida como una medida de control. Declarar la semilla como propiedad privada. Calificar de delincuentes a los agricultores que guarden semillas como si fuera un delito contra la propiedad intelectual. Y tercero, los llamados tratados de libre comercio, que privarían a los ciudadanos de a pie y a los agricultores del derecho a guardar semillas. El último paso que se ha dado ha sido el diseño de una tecnología de exterminación para crear semillas estériles para aumentar todavía más la dependencia que tiene la humanidad de un puñado de compañías. Con lo que estamos haciendo con las semillas, estamos creando literalmente por primera vez una nueva colonización, lo que yo llamo la colonización del futuro. Así que en 2 temas fundamentales, como son la energía y la alimentación, las mismas familias de la élite bancaria y sus compañías han tomado el control y las consecuencias han sido devastadoras. Para mí, al principio fue muy duro descubrir ese monopolio de poder, pero sabía que era importante conocerlo, como cuando te diagnostican una enfermedad difícil pero tratable. Cuando quieres curarte, te ayuda a saber qué está causando la enfermedad y cómo funciona. Así que continué con mi investigación. Si el petróleo y la alimentación están controlados por las grandes familias del sector de la banca, ¿hasta dónde pueden llegar sus influencias?
Cuando empecé a seguir la procedencia del dinero, empecé a ver que se repetía el mismo modelo de control en casi todas las facetas de nuestra vida, y siempre descubría que lo dirigían todo las mismas familias, ya fuera directamente a través de sus bancos y empresas o indirectamente a través de sus principales fundaciones. De nuevo, fueron los Rockefeller quienes crearon la Asociación Nacional de Educación con la ayuda de la Fundación Carnegie y más tarde con la ayuda de la Fundación Ford. Lo que querían obtener de nuestros colegios los capitanes de la industria era una fuerza de trabajo obediente y dócil que se convirtiese en empleados manejables y en consumidores ansiosos. Las escuelas se encargan de establecer hábitos fijados como respuesta a la autoridad. Por eso tardamos 12 años. Tienes que responder de manera reflexiva cuando alguien en una posición de autoridad te dice qué hacer. Como la educación, la sanidad es otra área dominada por el gran capital y las compañías. La Asociación Médica Estadounidense, por ejemplo, fue en gran parte financiada por los Rockefeller, quienes utilizaron esa inversión para mantener su poder en la investigación y toma de decisiones de dicha asociación. Normalmente un médico, durante los 4 años que dura su formación académica, asiste a un curso de nutrición, 2 horas y media en muchos casos, y los materiales que se utilizan en dichos cursos los proporciona el Consejo Nacional de Productos Lácteos y el Consejo Nacional de Ganado y Productos Cárnicos, y otras compañías, incluida la Asociación Azucarera, con productos para vender que en realidad perjudican a nuestra salud. Por desgracia, por la manera en la que está diseñado el sistema sanitario, la educación médica está a cargo principalmente de compañías farmacéuticas. Así que tienen motivos para producir y vender el máximo número de medicamentos posible. Además, es una forma muy efectiva de hacer que los médicos ganen dinero, que las empresas farmacéuticas ganen dinero, que todo el sistema sanitario en general gane dinero. Pero a su vez, se perpetúan los problemas que se supone que tienen que solucionar. Los efectos secundarios incluyen náuseas, sequedad en la boca y estreñimiento. Reducción de leucocitos, lo que puede resultar muy peligroso. Efectos secundarios relacionados con el sexo, diarrea, náuseas e insomnio. Puede provocar un coma o la muerte. ¿Hasta dónde son capaces de llegar estos círculos para sacar beneficio? ¿Serían capaces de ocultar la cura de ciertas enfermedades de la misma manera que han acabado con la tecnología de la energía libre? Siento deciros que mi investigación me ha demostrado que la respuesta es sí, y un buen ejemplo y bien documentado es el caso del Dr. Royal Rife. En los años 20, el Dr. Rife inventó el microscopio más avanzado de su época. También desarrolló una nueva técnica llamada resonancia coordinativa, que aparentemente era capaz de destruir tumores cancerosos y también virus. En 1934, en las pruebas clínicas que se realizaron en la Universidad del Sur de California, el tratamiento de Rife se probó en 16 pacientes terminales de cáncer. En solo 3 meses, todos habían superado la enfermedad. Poco después, un laboratorio donde se probaba la tecnología de Rife se incendió y el caso se acabó archivando. Los esfuerzos de Maurice Fishbein, director de la revista de la Asociación Médica Estadounidense, consiguieron acabar con Rife y su brillante y prometedor trabajo cayó en el olvido. Fue muy difícil aceptar que alguien fuera capaz de boicotear la cura para ciertas enfermedades. En mi caso, el cáncer ha sido una enfermedad que han padecido numerosos miembros de mi familia. Descubrí que la cuestión de fondo son las patentes. Si una empresa farmacéutica puede patentar y obtener beneficios del tratamiento, especialmente un tratamiento que usemos constantemente, entonces lo harán viable. Si no, no volvemos nunca más a saber de él. Pero no solo impidieron el trabajo de Rife. René Caïs tenía una antigua fórmula india ojibwe que era efectiva. Harry Hoxsey y Max Gerson tenían remedios naturales que funcionaban. Pero si investigas un poco sobre ellos, la Asociación Médica Estadounidense los trata de charlatanes. Y por eso ha resultado tan útil seguir la procedencia del dinero, porque los mismos poderes que controlan la AME y sus investigaciones y fondos controlan también las empresas farmacéuticas. Así que hay un incentivo financiero multibillonario que se encarga de hacer desaparecer las curas que no se pueden patentar. El saber que existe la cura a ciertas enfermedades no ha disminuido la angustia que siento cada vez que pierdo a algún ser querido por culpa del cáncer, sino que he aprendido que puedo hacer algo realmente gratificante con el dolor. Y creo que si dirigimos el amor y la devoción que alguna vez hemos sentido por alguien que ha muerto, o que morirá innecesariamente, a desarrollar y a obtener esas curas y facilitarlas a las personas que las necesitan, podremos vencer al cáncer y curarnos.
Por muy difícil que me resultase, he llegado a una conclusión inexorable y profundamente perturbadora. Creo que una élite de personas, junto con las compañías que dirigen, han conseguido controlar no solo nuestra energía, el suministro de alimentos, la educación y la sanidad, sino cada una de las facetas de nuestra vida. Y lo hacen controlando el mundo de las finanzas, pero no crean más valor, sino que en realidad controlan la fuente del dinero. Cuando seguía el dinero, vi que me arrastraba a la cima de una pirámide. Aquí estamos en la base de la pirámide con nuestro día a día. Por encima de nosotros está el gobierno, personas a las que se les ha otorgado un monopolio de poder y lo usan para imponernos impuestos y controlarnos, estemos de acuerdo o no. Pero ¿quiénes los controlan a ellos? En el siguiente nivel nos encontramos a las compañías. Muchas personas opinan que hoy en día son ellas las que gobiernan el mundo, y no los estados nacionales, y lo denominan corporatocracia. Para conseguir los recursos mundiales y controlar los mercados, esta corporatocracia debe tener acceso a dinero barato. Las grandes corporaciones obtienen sus préstamos a un interés especial de los grandes bancos, lo que significa que aquellos que controlan los grandes bancos, la élite adinerada, son los que en realidad controlan las corporaciones. Mientras seguía el dinero me di cuenta de que casi todas las ideas que tenía acerca del capital no son ciertas. Es curioso el hecho de que nos planteamos muy pocas preguntas sobre cosas cotidianas, como por ejemplo, cuando vamos a un banco y pedimos un préstamo de, digamos, $50.000 o 50.000 libras. ¿Qué pasa en realidad? Veamos. Muchas personas viven la vida basándose en unas ideas que se alejan mucho de la realidad. Lo que en realidad pasa es que si pides 50.000 libras, escriben que en tu cuenta hay 50.000 libras. Eso es todo lo que hacen. No acuñan monedas ni imprimen billetes. No recurren a ningún metal precioso. Simplemente escriben en una pantalla de ordenador que tu cuenta tiene 50.000 libras. Desde ese momento, empiezas a pagar intereses sobre una cantidad de dinero que nunca ha existido, que no existe y que no existirá. Resulta que los bancos prestan unas 9 veces más dinero que la cantidad que en realidad guardan en sus cámaras. Y esto es posible gracias al préstamo conocido como reserva fraccionaria. Funciona de la siguiente manera. A la Reserva Federal, o al Banco Central de cualquier país, se le permite determinar la cantidad de dinero que un banco debe tener en sus reservas. En los Estados Unidos, ahora mismo es más o menos un 10%. Así que si depositas $10.000 en el banco separa el 10%, es decir, $1.000, y luego opera en el mercado con el resto. Por ejemplo, ahora llega otra persona al banco y pide un préstamo de $9.000 para comprarse un coche. En ese momento, el banco presta $9.000 del depósito que tú habías creado. Los $9.000 desaparecen. Entonces, la persona que solicita el préstamo paga al vendedor del coche y éste ingresa la cantidad en otro banco que forma parte del mismo sistema bancario central. Estos $9.000 se consideran un nuevo depósito y así continúa el proceso sucesivamente. El dinero se vuelve a depositar y se vuelve a prestar hasta que el depósito inicial de $10.000 se convierte en $100.000. El sistema bancario acaba de crear $90.000 simplemente prestando el dinero. Aparentemente todo empezó con los orfebres del siglo XVII, cuando la gente acudía a ellos para comerciar con oro. El oro era muy pesado para llevarlo de un sitio a otro, así que la gente comenzó a guardarlo en cámaras y comerciaba con recibos. Aquellos recibos fueron los primeros billetes. Como solo unos pocos retiraban su oro en momentos determinados, los dueños de las cámaras, básicamente los nuevos banqueros, empezaron a crear recibos de oro que en realidad no tenían. Entonces prestaban esos recibos y les aplicaban unos intereses al dinero prestado, al oro, que en realidad no tenían. Así nació nuestro sistema de reserva fraccionaria. En este sistema, los banqueros consiguen hacer dinero de donde no hay nada, mientras que el resto de nosotros tenemos que trabajar para ganárnoslo. Esto ha provocado una forma moderna de servidumbre donde la masa de la sociedad trabaja para pagar su deuda con los bancos. Bajo este esquema de reserva fraccionaria, inevitablemente nos hemos convertido en esclavos de la deuda de una élite financiera que nos gobierna.
no porque sean mejores o más inteligentes que nosotros, sino porque han manipulado el sistema para beneficiarse de una gran parte de la gente de este planeta. Catherine Austin Fitts es experta en este tema. Fue ayudante del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos bajo el mandato del presidente George Bush Sr. y luego asesora de la administración de Clinton. Imaginemos el juego del Monopoly. Ahora quieres comprar el Paseo del Prado. Lo que puedo hacer continuamente es imprimir dinero, darme más y más dinero, disminuir el valor de tu moneda al imprimir cada vez más. Da igual lo duro que estés trabajando o el éxito que tengas. Al final, siempre te puedo comprar y no me cuesta nada. Pero ¿cómo se explica que si vosotros o yo mismo fabricamos billetes, se nos acuse de falsificación? Pero si lo hacen los bancos, entonces sea un incremento de la masa monetaria. ¿Cómo han conseguido los bancos este poder? Esto es Jekyll Island, donde en 1910, representantes de los Rockefeller, los Rothschild, los Morgan y otros banqueros privados se reunieron en secreto para preparar la legislación que crearía la Reserva Federal. Ed Griffin se encargó literalmente de escribir un libro sobre lo que pasó en Jekyll Island. Los bancos centrales son como carteles bancarios, quienes se han asociado con los respectivos gobiernos de los países donde operan y se les ha otorgado un poder monopolístico sobre la creación del suministro monetario del país. Eso fue lo que los políticos les ofrecieron como regalo, se podría decir, a cambio de la asociación. Y a cambio, ¿qué ofrecen los banqueros a los políticos? Les prometen crear dinero de la nada, ahora que tienen esa potestad para hacerlo cada vez que el gobierno lo necesite. Y desde 2008 hemos presenciado la mayor impresión de dinero falso de la historia. La prestidigitación financiera disfraza los costes, esconde a quien debemos culpar y nos deja como esclavos de la deuda trabajando para pagar las facturas. Me ha chocado el hecho de que en el mismo año en que se creó la Reserva Federal, en 1913, se creara también el Servicio de Impuestos Internos, y desde entonces se estableció el impuesto sobre la renta. Así que todos nosotros tenemos que pagar la deuda de los políticos con intereses a los banqueros. El problema es que tenemos un sistema bancario privado y centralizado en los Estados Unidos, disfrazado de sistema público. Si buscas en la guía telefónica de aquí de Washington, en el área de DC, si buscas por la Reserva Federal, en las páginas azules gubernamentales, ahí no aparece nada, sino que aparecen las páginas blancas, justo al lado de Federal Express. Es un banco central y privado. ¿Cuál es la relación adecuada, cuál debería ser la relación adecuada entre el presidente de la Reserva Federal y el presidente de los Estados Unidos? Bueno, primero debemos dejar claro que la Reserva Federal es una agencia independiente. Y eso significa, básicamente, que no existe ninguna otra agencia del gobierno que pueda anular las acciones que emprendemos. Que no existe ninguna otra agencia del gobierno que pueda anular las acciones que emprendemos. Tenemos un banco privado que imprime dinero en beneficio del Tesoro. La Reserva Federal imprime dinero en un sistema basado en la deuda, que crea escasez, pero coloca a un grupo de privilegiados en una posición en la que tienen acceso a todos los datos sobre la economía, mientras que nosotros continuamos en la ignorancia. Así que tenemos a un pequeño grupo de banqueros que entienden los datos de cómo funciona el dinero en la economía y se les proporciona la habilidad de imprimir dinero de manera que se sigue protegiendo a los privilegiados mientras que el resto nos hundimos. Catherine instase a destapar la corrupción del gobierno en los más altos niveles, el FBI llevó a cabo una redada en su compañía y le requisó sus pertenencias. Tuvo que ir de juicio en juicio durante 10 años hasta que la declararon inocente. Así que tenemos a la Reserva Federal, una corporación privada con el monopolio de crear dinero, pero sin tener que rendir cuentas y que además está apoyada por el gobierno con el monopolio de la fuerza. Han engañado al país haciéndole creer que la Reserva es una institución que ayuda a estabilizar la economía y que no depende de la política. Pero de hecho, en ya casi un siglo de existencia, la Reserva Federal ha hecho justo lo contrario. Desde que se puso en marcha, nos han robado a través de la inflación y el poder adquisitivo del dólar ha disminuido más de un 97%. Y la diferencia entre ricos y pobres deja claro que el dinero va a parar a manos de unos pocos. Solo 16 años después de que la Reserva Federal accediera al poder, los Estados Unidos sufrieron la Gran Depresión.
En mi investigación he descubierto que antes de que se produjese el crack del 29, la élite de banqueros sacó su dinero del mercado. Después del crack, usaron ese dinero para comprar todas las acciones baratas y los bancos en quiebra más pequeños por poco dinero. Entre los banqueros que consolidaron su fortuna de esta manera, encontramos a los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan. Un caso similar sucedió con el colapso financiero de 2008, en el que de nuevo se volvían a beneficiar los mismos banqueros. En los años previos al colapso, los mayores bancos, incluyendo Bank of America, Citigroup y Chase, todos ellos controlados por los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan, se forraban y comerciaban con préstamos basura cuyo dinero sabían que no iban a poder recuperar. Es como colocar unas naranjas podridas en una caja y venderlas como si fuesen de la mejor calidad. Los que habían embalado ese producto sabían que tarde o temprano alguien abriría la caja y vería que no contenía nada de valor, ya que al fin y al cabo ellos habían empaquetado dichas cajas. Cuando las naranjas podridas, lo que conocemos como créditos basura, los derivados y las coberturas por incumplimiento crediticio se descubrieron finalmente, acabó por afectar a todo el mundo. La gente empezó a perder sus casas, trabajos, negocios y fondos de jubilación. Mientras tanto, los grandes bancos, que fueron los que en realidad crearon el problema, fueron los únicos a los que rescataron. ¿Y eso por qué? ¿Por qué iba la Reserva Federal a dar a los bancos billones de dólares aunque la mayoría de los estadounidenses estuviera en contra de que los rescatasen? ¿Y por qué no ayudaron a los más necesitados en vez de ayudar a los que perpetraron el colapso financiero? Mi investigación me llevó a la conclusión de que las mismas personas que crearon la Reserva Federal, los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan, todavía la controlaban y utilizaban esta estructura para salvarse a nuestra costa. Muchos de los bancos creados siguen siendo el lobby más poderoso del Capitolio de los Estados Unidos, y ellos sinceramente son los dueños del lugar. Estoy convencido de que el reciente colapso financiero de 2008 fue el resultado de un esquema de inflar y tirar orquestado, diseñado y ejecutado por los grandes banqueros para consolidar sus fortunas y su poder. David Icke nos explica cómo ve los denominados ciclos comerciales de la Reserva Federal. Fase 1 es como lanzar el sedal. Fase 1, colocas un montón de dinero, unidades de intercambio, en circulación. Para ello, bajas los intereses y concedes muchos préstamos. Esta es la parte del ciclo que denominamos boom. Como hay muchas unidades de intercambio en circulación, hay un montón de dinero que cambia de manos, que genera una gran actividad económica. Eso genera empleo y como se gasta más y más dinero, aumenta la demanda. Así que las compañías solicitan más créditos de dinero recién salido del horno para aumentar su producción. La gente coge confianza a su rutina. Pues resulta que trabajo para tal compañía y tienen muchos pedidos. Funciona de maravilla, tengo trabajo asegurado. ¿Y sabes qué? Estoy pensando en comprar una casa más grande. Luego empiezan a cambiar. Lo que hacen es tirar del sedal. Suben los tipos de interés. Ahora, cada vez hay menos personas que consiguen los créditos porque las condiciones de concesión se han endurecido. Y también, al aumentar los tipos de interés, una gran parte del salario de las personas se destina a pagar esa subida de los intereses y no al consumo. De repente, ya no hay tanto dinero en circulación y, por tanto, se compran menos cosas. Los beneficios de las compañías empiezan a disminuir, empiezan a reducir los puestos de trabajo y algunas comienzan a cerrar. La gente pierde sus trabajos. Ya no pueden pagar las hipotecas de esas grandes casas que se habían comprado cuando todo iba bien. Ahora los bancos empiezan a recoger el sedal, porque mientras la gente se declara en bancarrota, tanto las compañías como las personas, los bancos se quedan con las fortunas que sí que son de verdad. Con las propiedades, las tierras, los recursos que habían puesto como aval para que simplemente les prestasen unas cifras que solo aparecían en la pantalla del ordenador. Y llevamos siglos con este ciclo económico de tirar el sedal y recoger, de inyectar una gran cantidad de dinero en circulación, de hacerlos picar. Y lo que se ha hecho en realidad es robar. Y se ha propiciado que se acumule la verdadera riqueza del mundo en manos de unos pocos.
A nivel internacional, los bancos centrales utilizan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para hacer más dinero mientras explotan los recursos de aquellos países a los que les prestan dinero y con este proceso acaban llevándolos a la bancarrota. El Banco Central de los bancos centrales es el banco creado por los Rothschild, el Banco de Pagos Internacionales. La élite se está posicionando para controlar el acceso a prácticamente todo lo que necesitamos para sobrevivir. Da igual a qué parte del mundo vayas, porque el dinero está controlado por el sistema bancario. Ellos deciden si la gente come o no come. Quién se convierte en multimillonario y quién sobrevive con menos de $1 al día. El que controla el dinero, controla el mundo. Y muy pocas personas controlan el dinero. Seguí encontrando pruebas y a expertos creíbles que afirmaban que el objetivo secreto de la élite financiera no era otro que el dominio total del mundo. Al principio me resistí a creerlo, pero me había comprometido a averiguar qué nos impedía prosperar y daba igual a dónde me llevase ese descubrimiento. Una noche me desperté a las 3 de la madrugada con una pregunta que me inquietaba. Si este pequeño grupo quería dominar el mundo entero, ¿qué necesitarían controlar para conseguirlo? Salté de la cama y empecé a hacer una lista. Lo primero y lo más importante es que tienen que controlar el dinero. Y eso ya lo hacen. Controlar el dinero les permite controlar el resto de las cosas. Necesitan controlar la energía y eso también lo hacen. También controlan la agricultura a gran escala y el comercio mundial. Están comprando todos los suministros de agua de todo el mundo. Se han metido a la sanidad en el bolsillo e intentan acabar con las alternativas naturales. Tienen que controlar la información a la que tenemos acceso y nuestra reacción ante tal información. En Estados Unidos, Internet, nuestra mayor herramienta de comunicación y la base de la organización, hoy en día no está controlada o censurada. Pero esto está sufriendo ataques desde muchos puntos. Gobiernos, corporaciones y las Naciones Unidas intentan conseguir el control. Para un dominio total, se debe controlar la disconformidad. Tienen que arrebatarnos nuestros derechos, espiar a ciudadanos de a pie y seguirnos en todas las facetas de la vida. Mientras amanecía, sabía que una poderosa élite lo tenía prácticamente todo preparado para gobernar el mundo, y con miedo me di cuenta de que Gran Hermano no se acerca, sino que ya está aquí. Ya estamos metidos en Matrix. Pero ¿cómo salimos?